Bueno, hola, hola. Vamos a... Ok. Hola, Ade. Ahí empieza. Vamos a ver cómo me va porque preciso se cayó el wifi y estoy con datos. Espero que funcione. Cami, Virgin, hola. Estoy esperando que entre Alejandra. Me cuentan si funciona bien el audio y todo lo demás. Ok. Angelita, hola. Hola, Cami. Qué rico que estés. Bueno, vamos a ver unos minutos. Alejandra estaba viendo cómo se unía. Espero que lo logre. Invitar amigos. Espérate. Ya. Dolly, qué rico todos y todas acá, los amigos. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Jimenita, gracias. Muchas gracias por estar acá. Ahora ya llega Ale. Gracias, Carol, Darío, qué rico. Gracias, muchas gracias por acompañarme. De verdad que esto es como un parto. Entonces, que los amigos y las amigas estén acá es fundamental. A ver, yo veo acá. No. Bueno, estoy esperando a esa Alejandra que no ha llegado y ella estaba como que no se ve bien cómo se entraba acá, pero yo creo que ya lo va deduciendo. Ya le autoricé. ¿Cómo es? Ok. Bueno, esperemos un poquito, Alejandra. Alejandra me está pidiendo permiso. Aceptar. Ok. Ya va a aparecer Alejandra, ya Alejandra entró. Hola, Moni. ¡Lo logramos! ¿Cómo Yo pensaba que estás? tú eras la experta y tú pensabas que yo. Bueno, Hola, pero aquí Ale. estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Ya hay algunos amigos y amigas acompañándonos y podemos pues arrancar porque igual eso luego queda para los que lo quieran ver después. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta de estar hoy contigo. Bueno, yo les cuento un poquito sobre Alejandra. Primero, Ale, de verdad, gracias. Como lo dije en la invitación, es un honor que tú me acompañes porque yo, pues, te admiro mucho y sé que en este mundo de la literatura has hecho un camino muy bello y un camino además muy valiente, creo, muy, muy valiente, porque creo que no es tan fácil entrar en ese mundo y eso es parte de porque yo siempre me quedé allá afuera. Y bueno, leyendo mucho más de lo que has escrito, me quedé muy admirada porque has escrito muchísimo, muchísimo más. Muchas, muchas gracias, Ale, por estar acá. Y bueno, a nosotras nos unen también muchas más historias aparte de la escritura y eso me hace muy feliz de que estés. Y como lo dije en varias ocasiones, eres una de las dulas realmente, una de las parteras de este libro, creo que una muy importante, muy significativa porque una cosa es que te lea toda la gente que te quiere y otra que te lea alguien que te quiere, pero que sabe mucho del tema. Entonces, Ale, gracias, de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Yo estoy muy contenta de estar presentando este libro porque de verdad que todo el tiempo lo estuve esperando y quiero decirte que ahora que lo vuelvo a ver, ya publicado, ya lo tengo ahí en las manos, te juro que siento tanta emoción porque esos cuentos me gustan mucho, me mueven mucho, son muy impactantes. Pues yo quisiera como empezar contándole un poco a las personas que nos acompañan lo que yo siento que me pasó en esa primera lectura de tus cuentos cuando tú me buscaste a decirme, bueno, yo quiero saber qué hay aquí, qué pasa aquí. Yo soy profesora de escritura creativa hace 15 años y he trabajado, imagínense, con muchísima gente y me he encontrado con mucha gente en el camino que me presenta cuentos que no son cuentos y que toma mucho tiempo lograr escribir cuentos, porque Sí, descubrir qué es un cuento no es un relato, un cuento no es una escena,
no es ver un pedacito de la vida de alguien. Un cuento es un gesto de la técnica de la literatura que es muy fuerte y muy difícil de conseguir. Y yo he encontrado mucha gente a la que al principio no saben y empiezan a intentarlo y a buscar y a leer muchos cuentos. Y cuando Mónica Tobón me dice, pues somos amigas de muchas cosas, además amigas del espíritu, que es lo más importante, y en un momento quisimos hacer un intercambio de textos y un intercambio de trabajos, esas cosas que hacemos las mujeres y los seres entre las terapias y los amores y cuidarnos y ayudarnos. Y bueno, hicimos intercambios de vida y me entregó sus textos. Y a mí lo que más me impresionó era darme cuenta que lo único que yo no tenía que decirle a Mónica es si eso eran cuentos o no, eran claramente cuentos. Ella tenía clarísimo que ahí estaba escribiendo cuentos. Conocía, sabía cómo se llegaba a un cuento. Pero más allá de saber llegar a un cuento, que a veces también es un problema. A veces las personas que escribimos cuentos tenemos esa extraña habilidad de descubrir con mucha facilidad cómo se escribe un cuento, pero de no tener la habilidad de que el contenido del cuento sea realmente profundo y llegue a otras capas, porque en el fondo la tarea de la literatura es mostrar cosas que van mucho más allá de lo evidente. ¿Sí? Yo siempre lo Mm, explico de esta manera. En el mundo nuestro hay una serie de discursos que son de la superficie. Uno de los principales discursos de la superficie, de la manera obvia en que comprendemos el mundo, es la telenovela, por ejemplo. Por eso mm, cualquiera de nosotros entra y ve una telenovela media hora y ya sabe todo, porque estamos en el lugar común absolutamente evidente de la reacción humana, de cómo las personas quieren a otros, de cómo piensan sobre los otros, de la envidia, de la rabia, de la tristeza. Y la literatura lo que busca es precisamente irse capas, capas, capas por debajo de todo eso, para buscar lo mm, que no era obvio, lo que no es la salida normal de las cosas, lo que no sería nuestro lugar común. El problema del lugar común no necesariamente está en que sea algo trillado. Sí, también es trillado, pero el lugar común, el problema que tiene es que no ha hecho el análisis que va más allá, mm, que mm. profundiza en otras caras del mundo, que le está buscando mucha más profundidad. Y entonces, pues yo lo que encontré cuando leí los cuentos la primera vez y ahora que los vuelvo a leer, es que Mónica tenía ese cruce maravilloso entre los dos lados y que sobre todo lo tiene por la habilidad de ver a los seres en todas esas capas, ver la sensación, la emoción, el espíritu, el dolor, la tristeza, ¿no? Digamos que yo ahí sí veo a esa psicóloga que ha trabajado con tanta gente, pero que trabaja con la gente con esa rarísima conexión del espíritu que le permite llegar a la literatura. De verdad que es un camino bellísimo, Moni, es un camino muy impresionante. A mí me dejan muy contenta, me siento como, wow, yo fui la que descubrí Así esta es, Ale. cuentista. Así. De verdad que sin ti no existiría este libro, tenlo por seguro, porque el libro No, estuvo guardado mucho tiempo, mucho tiempo. Mm. yo sé, pero bueno, entonces ahora que he dicho un poco todo esto, porque de verdad que yo quería hacerte ese reconocimiento cuando me dijiste que lo habías sacado, yo dije, yo quiero presentarlo, qué maravilla. Bueno, pues entonces nos vamos a enfrentar a un hermosísimo libro de cuentos de diferentes calibres, de hecho hay uno muy Mm, corto que se llama, ¿cómo se mm. llama mi hija? Y que me gustaría que más Libertad. adelante nos leyeras. Pero antes de eso, bueno, yo quiero que conversemos un poco sobre todo ese proceso. A mí me intriga Mm. mucho saber cómo descubres tú, sientes tú en un momento de tu vida y en qué momentos fue que eso sucedió, que lo que ibas a hacer con ciertas historias de tu trabajo de muchos años con la gente debían contarse y debían Mm. contarse a manera de cuento. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era ese giro que aparecía en tu cabeza que decía, esto tiene que volverse un cuento? Ay, qué linda. Ay, me emociona mucho oírte, Ale, porque yo escribo esto con tanta ingenuidad en medio de todo que cuando tú me dices digo, wow, increíble. Miren, yo creo que yo primero fui cuentista y luego fui psicóloga. Resulta que yo le empecé a contar cuentos a mis hermanas desde que eran chiquitas, muchas noches, no todas, muchas. Luego a la hija de mi primer compañero, que le conté tantos cuentos en la noche, y a mis hijos. Y mi hijo mayor, que es el mejor público de cuentos que he tenido en mi vida, me decía, ma, cuéntame un cuento de tu boca, eran orales, totalmente orales. Por un lado eso, y por otro lado hay un cuento en el libro que se llama Navidad, que es sobre un tío abuelo mío,
Y no es, ese cuento no es gratuito porque desde que yo era chiquita yo entraba a esa casa, que es una casa llena de historias. Yo podría escribir un libro entero de esa casa, de todo lo que pasaba en esa casa, y yo me la pasaba entrevistándolos a todos, pero porque yo pensaba en términos de cuentos. Cada personaje de esa casa para mí da para muchos cuentos, no solo para uno, incluida mi abuela, a todos. Entonces había un mecanismo ahí como de, esto es una historia, esto es un cuento, que yo creo que es como de ver la realidad de cierta manera y de ver, yo siento que lo que hay en lo profundo de los cuentos es empatía, una profunda empatía con los seres humanos que yo sentía desde chiquita. Y entonces a mí me pasaba que veía escenas de mi papá y yo, algunas cosas eran un poco difíciles y temibles, pero yo a la vez veía como la estética de las escenas y decía, pero es que esto es un cuento, acá hay un cuento. Y obviamente luego empecé a leer muchos cuentos, porque mi papá tenía una biblioteca que no era una biblioteca tan así, pero tenía los cuentos de los maestros rusos, y yo empecé a leer eso muy chiquita, y me encantaba esa sensación de meterme a un mundo chiquito, pero que estaba tan bien contado que yo podía estar dentro de ese mundo un rato, y era un mundo como esférico. Esa es mi sensación, que los cuentos tienen que ser una esfera, y que esa esfera es un mundo y que en ese mundo puede uno habitar un rato. Está, mientras está compartiendo esas líneas, entra, se sumerge, conversa con todos esos seres o todos esos acontecimientos de los cuentos y vuelve a salir. Y siento que todo lo que yo hago en la vida tiene que ver con esa esfera, hasta hacer ceremonias o hacer un taller o una consulta, todo es una esfera donde se crea una experiencia colectiva porque es mutua con varias personas y tiene que tener una forma como muy, lo que tú decías, como muy profunda, pero cómoda, en el sentido de que tú de verdad puedas recorrer ese mundo, como conocerlo. Entonces, bueno, yo empecé a escribir siempre, yo no recuerdo nunca no haber escrito, y cuando yo me iba a México, que tenía 3 años regalados por mi marido, que fue el gran regalo de mi hijo, está bien, escribe 3 años y yo sostengo la casa. Yo arranqué hojas y empecé a mirar qué había ahí. Y ahí empecé a ver que había bocetos de cuentos. Yo me llevé todas las hojas de los cuadernos que había escrito, los desbaraté, quité mucho autobiográfico, lo boté. Dije, ya, esto ya me sirvió para lo que era. Y descubrí como unas piedras preciosas que se fueron convirtiendo en esos cuentos. Yo me demoré 3 años escribiendo esos cuentos porque es muy fuerte darles la estructura, lo que tú decías, como que realmente la historia se cuente y que la historia sea como redonda, como completa. Mi marido me ayudó un montón, él es un corrector impresionantemente exigente, entonces él leía y me decía y yo búsquele la forma. Es como una cosa de joyería, yo creo que tú sabes, ¿no, Ale? Que es como que tú ves que hay una piedra que sirve, que es bonita, pero hasta que no la pules, no existe. Y yo había hecho mucha escritura, muchísima, el oficio yo ya lo tenía, porque había hecho mucha escritura de mi trabajo y escritura que era muy exploratoria también. Yo tengo varios libros que exploran muchos tipos de escritura distintos. Tengo un oráculo, tengo otras cosas, pero no había escrito literatura, aunque hay trozos de literatura en todo. Y tenía el oficio, pero siempre la literatura me ha parecido un oficio tan sagrado que requiere muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, esos 3 años me dediqué a eso. Y fue de cantar, siento yo, como los primeros 40 años de mi vida, de oír historias desde que yo nací. Yo me le sentaba mucho a mi papá cuando tomaba a oírle las historias también. A todo el mundo, a todo el que contara historias, en mi familia, en todos lados. Y siento que en este libro se recogen 40 años de oír historias y de aprender cómo contarlas también. Así, también contándola en las noches a mis hijos, ¿no? Esa es como un poco la historia en general del libro. Y bueno, luego se quedó porque eso implica una puerta en mi vida y en mi ser que siempre me da un poco de susto, francamente. ¿Por qué? ¿Por qué te ha dado susto? Ay, Ale, yo creo que porque yo siento que en un momento de mi vida había dos caminos muy gruesos. Uno que es el que seguí, que me gusta mucho, que es mi trabajo terapéutico, mi trabajo de ceremonia, y el otro era volverme escritora. Y siempre sentí, es que yo siempre he sentido que escribir es como hacer una ceremonia, como las ceremonias. Es así de fuerte. Entonces, creo que si yo me metía ahí, mi vida iba a ser solo ahí, y entonces era difícil. Siempre fue para mí un dilema, siempre fue un dilema. Yo tenía una Mónica
que estaba viviendo y otra Mónica que siempre estuvo en un estudio, que lo tengo en mi cabeza, cómo es y todo, y se iba a dedicar solo a escribir. Pero bueno, por muchas razones de la vida tomé el otro camino y por eso siento que este momento es tan lindo y tan importante, porque llega a una edad y a un momento de mi ser, digamos, en que puedo habitar ambas. eh, Mm. y están súper conectadas, eso es lo que descubrí ahora, que Claro, están que se unieron. supremamente conectadas, se Que se unieron. unieron. Mira que yo también tengo la misma sensación con la escritura, que es un acto ceremonial, y por eso yo llamo, cuando yo tengo muchos cuadernos desde hace años donde anoto todas mis ideas, y cuando un texto finalmente le encuentro cómo contarlo, yo lo llamo palpitó por fin. Es Ay, un qué lindo. palpitar, es un momento en que nace realmente. Y es una cosa súper técnica, es una cosa de la forma, es descubrir la forma en que, porque uno tiene muchas historias y si no encuentra la forma, la historia nunca va a funcionar. La historia puede servir para que uno se la cuente a alguien en la calle, pero no es un cuento, no es literatura, no es novela. Pero el De momento en acuerdo. que uno descubre esa forma, palpita. Y ahí es cuando empieza a crecer, ¿no? Y además es como eso, ¿no? Yo me imagino tus cuentos como unos seres que empezaron hoy por toda esta sabana a tocar tambores por todas partes, ¿no? Como que Qué hay una lindo. gran celebración. Es muy lindo porque sabes que cuando yo encontré la ceremonia en mi vida y entendí que tenía que encontrar la forma en la ceremonia, porque si no hay forma, si no hay estructura, no suena la ceremonia. Es así, un cuento es igual. Y tú tienes toda la razón, es una cosa técnica. Es una cosa técnica que te permite crear esa estructura, como pasa con un temazcal. El temazcal tiene una estructura y adentro sucede una experiencia. Pero esa estructura, la abuela en eso me enseñó mucho, debe ser cuidada, debe estar bien hecha, porque es una geometría. Entonces yo relaciono mucho la forma de los cuentos con las geometrías y encontrarle la geometría a una historia es, pues, ¿qué geometría sirve para que palpite, como dices tú, la historia adentro? Eso es Claro. precioso. Lo que... Bueno, pero los cuentos están en muchos momentos en la búsqueda de la identidad. Yo siento que hay muchos personajes que están tratando de definirse a sí mismos. Y no Mm, eres tú, son seres muy diferentes. Esos seres vienen de la escucha de la gente, vienen de dónde, ¿cómo? Porque tú dices, los escribí en esos 3 años, pero esos 3 años tenían que haber resumido mucho más tiempo, que venía de notas de antes, de textos de antes, pero cómo el trabajo como terapeuta y la ceremonia y todo alimenta la búsqueda de pensarse que los cuentos son un lugar donde un ser se autodefine, se va creando su propio espacio. qué lindo, qué lindo. Uy, lo miras muy bonito. Mira, sí, tienes razón. Mira, todas esas historias tienen, como yo decía por ahí en un videito, como un retazo de una historia que alguien me contó. Por ejemplo, Vestidito, que algunas ya lo han leído, porque algunas de las que están ya tienen el libro, es una historia que un chico me contó. Claro, yo no la cuento tal cual, porque la historia tiene un corazón y yo cojo ese corazón de esa historia y la empiezo pues como a rodear de una forma en que sea transmitible la historia. Son, yo siento y he entendido que oír, escuchar las historias de las personas en consulta, por ejemplo, es un oficio también sagrado. Yo lo escucho, las escucho con mucha reverencia y he aprendido que eso es muy lindo esto, que también la historia de las personas tiene una estructura y una estructura que cuando se ve se logra transformar también Mm. para poder moverse. Y eso es muy bonito cuando yo empecé a encontrar la geometría en las historias de la gente. Entonces yo hablo del diseño, de la vida de las personas, de cómo hemos construido nuestra propia historia. Y en el relato de la propia historia, generalmente están también los atrapamientos de las personas, cómo me relato mi historia y en ese relato que yo hago, como si yo soy capaz de mover la perspectiva de ese relato, transformo el relato. Y Ujú. eso realmente une todo, porque finalmente también un cuento es una perspectiva. ¿Dónde te paras a mirar esa historia y cómo te puedes parar en muchos lugares para mirar esa historia? Entonces, todas las historias vienen de historias que me fueron contadas a mí, excepto la única tan personal que es Navidad, que es la de mi tío abuelo, la viví completamente en carne propia y realmente es así como está contada. Lo que pasa es que yo cojo un fragmento y meto un montón de cosas que yo recogí de esa historia familiar y yo siento que era una depositaria, eso también lo fui entendiendo mucho, que cuando alguien deposita esa historia, te la cuenta, te está haciendo un regalo inmenso,
pero también te está pidiendo una responsabilidad inmensa en cómo trates esa historia. Entonces, para mí era muy importante en los cuentos tratar las historias con todo el amor, con toda la ternura, con todo el cuidado que me merecen todas las historias de todas las personas que me han contado. Y yo, digamos, por muchos años transité en mundos demasiado distintos al mío, muy distinto a mi mundo, o sea, mundos de personas que viven en lugares muy extremos de la ciudad. Hay un cuento sobre el cartucho, por ejemplo. Hay un cuento sobre lo que pasó en la avalancha, ¿no? En En Armero. Armero, y eso fue trabajando con una mujer esa historia también Ese tiene su cuento es trabajo, pero fuertísimo, ese cuento es muy fuerte. hermoso. Mm. Y ese cuento es parte de una historia completamente real, completamente real. Ese también es una historia, todos son historias que me fueron contando. Y no solamente yo hice los bocetos en las hojas que los guardé y luego los encontré, sino que la verdad que son historias que son de mi corazón total. Yo viví esa historia con esa mujer de Armero así tal cual. Me metí con ella, porque eso es otra cosa que yo vivo en las historias o que nos pasa cuando somos empáticas o empáticos con las historias, y es que te metes en esa historia. Y entonces para mí todas esas historias forman parte de mí. Y algo que me pasa en los talleres que me impresiona, yo creo que yo he hecho talleres, no sé con cuántos cientos de personas. No hay Imagínate. ninguna historia en esos talleres que me sea ajena, Mm. ninguna, porque ¿Sabes que lo a mí me humano pasa se eso? une. A mí me pasa eso con los alumnos y alumnas que he acompañado a escribir novelas y libros que, claro, puede que ahorita me preguntes, yo no me acuerdo, pero si empiezo a hablar con la persona, me acuerdo inmediatamente de toda su novela, de lo que estaba escribiendo, de qué era lo que estaba escribiendo. Es como, sí, como que uno se mete tanto y hace parte de ese mundo que se está creando allá. Claro, claro. Y te metes también porque yo entendí una cosa, y es que entre más singular, más universal. Cuando tú te metes a la singularidad total de algo, de una persona, de una historia, todos y todas estamos en esa historia, Mm. porque todos y todas tenemos en el fondo las mismas fibras, a veces los mismos miedos, a veces las mismas pérdidas, y de pronto te encuentras con eso que parece que fuera de otra persona completamente distinta y resuenas y dices, uy, es que somos humanidad, somos humanidad. ¿Mm? Claro, pero tú eliges un camino que por eso es que es tan evidente que es literario, porque el camino Mm, que eliges no es buscar en la historia particular eso general que te permitiría escribir un ensayo sobre la condición humana, ¿no? Que es un camino absolutamente valioso también, claro, posible, pero tú eliges es ahondar en la particularidad hasta descubrir ese tesoro que hay ahí. Y ahí está la exacto, historia, ahí está el cuento. Y eso es lo literario. A la literatura no exacto. le interesa quedarse en lo general ni buscar la gran abstracción, sino ir completamente a lo particular, ¿no? Y eso me impacta mucho ahí en los cuentos, porque, Claro, porque yo sí siento que el camino tuyo, de alguna, y ahora me lo explicaste, estaban los dos caminos, tomas uno largo, largo, largo para llegar al otro, ¿sí? mm, Pero en ese largo, pues evidentemente está la conciencia de alguien que piensa la psiquis, que piensa los humanos, que piensa además, pero no solo la psiquis, que piensa además el espíritu y el alma de los seres. Y ese camino entonces la va llevando al lado de la escritura de ficción y de la creación de esa particularidad de lo que es cada alma, no de lo que serían todas las almas, ¿no? de acuerdo. Y sin ninguna intención de juicio, transformación, educación, política, nada. Yo siento que lo más bello de la literatura es que, por supuesto, tienes una perspectiva, pero no es literatura si tú, para mí, ¿no? Si estás persiguiendo convencer al otro de algo. Uh -huh. Eso fue un trabajo muy lindo y que diferencia totalmente la escritura literaria mía de otras escrituras en que yo, por ejemplo, creé talleres o creé otras cosas, pero ya había unas intencionalidades. Acá Claro, es la narrativa. ¿Mm? claro. Ahora, Moni, ¿cuál es el proceso lector de la escritura de esos cuentos? ¿Cómo así? ¿Cómo creo yo que se pueden Qué leer? lecturas hubo? ¿Qué lecturas Ah, hubo? ¿O qué de tus cotidianidades son las formas de lectura de un texto como los que están aquí en estos cuentos? ¿qué lecturas hubo? Por ejemplo, ¿quién lo leyó? ¿Qué me No, dijeron? Cosas no, ¿qué así, no. leías tú? ¿Qué leías Ah, tú yo antes de que leí. escribir? Porque mira, uno a veces dice, bueno, mi alimento para escribir son las novelas que Ya. leo, tales personas, y eso me lo puedes contar ahorita. Pero también uno a veces dice, uy, a mí me alimenta oír gente en la calle.
a mí me alimenta, mis lecturas también Ya. incluyen observar tal cosa. Yo, por ejemplo, en los cuadernos estoy guardando conversaciones que oigo, estoy guardando atardeceres que luego me sirven para poner en un cuento. Entonces, ¿cómo es eso que tú consideras que es, Mm. qué lees tú? ¿Qué lectora eres para llegar a la escritura? Por un lado están pues los libros, que eso es una fuente siempre, pero yo creo que muchísimo la conversación, las terapias, los procesos de consulta, porque es que es un privilegio habitar las historias de otra persona a ese nivel de profundidad en que tú te permiten entrar, eso claramente. Pero a mí me encanta las conversaciones profundas con las personas. Yo diría que es lo que más me gusta a mí hacer en la vida, no necesariamente en terapia, sino por ejemplo sentarme contigo o con mis amigas y ahondar. Yo soy de una familia de mujeres, nosotras es mucha conversación en la mesa, en la sala, mis tías, mi mamá, mi abuela, todo. A mí me parece que la conversación cotidiana puede ser directa que es contigo o eso que tú oyes también, ¿no? A mí me encanta observar gente que está en otros lados, en una mesa, en otro restaurante. A veces ni siquiera escucho, pero yo por las cosas voy captando qué es lo que está pasando y ahí hay historias, ahí hay relatos, con no más la expresión de las personas, también eso lo miro mucho en un Transmilenio, igual. Yo creo que yo soy una gran observadora de los seres humanos, muy, o sea, me interesa mucho y tengo una cosa que creo que es medio rara en esta época y es un amor profundo por la humanidad, pero profundo, o sea, yo realmente o sea, me conmueve demasiado lo humano, demasiado, todo lo que es nuestros dolores, nuestras búsquedas, lo que como humanidad estamos tratando de o no de hacer en este momento en lo colectivo. Entonces creo que toda esa conexión desde mi corazón con la humanidad es mi principal alimento. Y en los libros. Uy, yo fui una lectora voraz desde muy chiquita. Yo siento que voraz es la palabra, realmente, además. Yo no tenía tanta disposición de libros porque mi familia era una familia con unas bibliotecas chiquitas que mi mamá vivía metiéndole a mi papá debajo de la escalera porque le estorbaban. Entonces mi papá, el pobre, tenía libros y mi mamá los guardaba. Entonces, esta cosa medio clandestina de los libros, pero era porque desordenaban para mi mamá, no era porque, sí, y ella no leía. Entonces yo me metía, me acuerdo, debajo de la escalera y empezaba a sacar libros y me leía todo lo que encontraba, sin ningún criterio, ninguno podía pasar todo lo que fuera. Entonces mi papá tenía desde cosas muy buenas, como los cuentos de los maestros rusos, los tengo muy metidos, o Dostoyevsky, pero también me acuerdo leyéndome las citas de Mao Zedong, porque mi papá lo tenía. Entonces yo lo agarré y lo empecé a leer y dice, uy, qué escritura tan fea. Pero empecé entonces con ese proceso de leer muy desordenado. En el colegio entonces ya te empiezan a las cosas más clásicas. Yo siento que para mí mi amor fue cuando yo llego a Cortázar, a Borges. Yo no podía creer que existiera Cortázar. Yo decía como, no puede ser que Cortázar exista, porque en ese mundo chiquito mío yo no tenía acceso a esas cosas tan interesantes. Y empiezo a tener amigas que tienen bibliotecas más interesantes, más amplias. Ay, se te paró, Ale, no te veo. Ale. Ay, yo me paré yo. Algo pasó, algo pasó. Ale, ale, ale. Como que, ¿ustedes me están oyendo? Porque Ale no me aparece como, ¿qué pasó? Como si me hubiera ido yo. Hey, ¿alguien me oye por aquí? Qué raro. ¿Ya volvieron? No, ¿qué pasa? Ay, ay, ay. Ale, parece que se interrumpió, pero aquí aparece como si estuviera transmitiendo. ¿Alguna de las que está me manda un mensajito si me ve? Porque no los estoy viendo.
ver, Ale está volviendo a entrar. Que algo se detuvo. Alejandra se le cortó la señal. A ver otra vez. Voy a salir. Ah, que yo sí me veo. Gracias, mi Ade. Gracias. Solo Alejandra. Ok, ok. Ya estoy viendo acá. Que a Alejandra se le congeló. Gracias, gracias por contestarme. Gracias, lindas, por escribirme. ¿Quién sabe qué le pasó a Alejandra? De pronto se le cayó la señal. Démosle unos minuticos porque ella ahorita me pidió volver a entrar. A ver, ahí. Vamos a ver si vuelve a entrar Alejandra. Ay, estaba tan divertido. Parece que ella está tratándose de unir, pero se le cortó la señal. No sé si alguno de ustedes que ha leído alguno de los cuentos quiere preguntar algo en los comentarios y mientras si Ale no vuelve o si logra volver, podemos conversar un poquito sobre eso, porque parece que a Ale se le cayó la señal. Ahí estoy otra vez tratando de darle. Sí. Moni se congeló. Mm, me dan ganas de, no sé qué hacer realmente porque me dicen, tú quieres saber más sobre Cantaleta. Yo voy a seguirles contando acá. Algunas personas dicen que se congeló todo, pero otras me dicen que me escuchan a mí. Entonces, yo les voy a contar un poquito sobre ese cuento. Hay un cuento que se llama Cantaleta, que me está preguntando ahorita Ade. Ese cuento es por una mujer que fue como entre hermana de nosotras y trabajaba en nuestra casa. Y ella tenía una historia y ella alegaba y alegaba y alegaba y alegaba sobre esa historia que le había pasado con un hombre. Es una historia de amor, básicamente, Cantaleta, pero también son todas las condiciones de vida de ella, en lo que le tocaba trabajar, en una serie de cosas. Entonces, Cantaleta tiene mucho que ver con eso y con una historia de amor de ella, donde ella fue abandonada por su marido. Entonces yo la conté, entre otras, a ella le pareció lo más divertido del mundo esa historia, yo se la leí y le parecía muy divertido. Ella se llama Cristina y viene de otra de las tantas historias que me contaron a mí. Voy a volver a intentar por última vez que Ale entre porque algo pasó, pero me está pidiendo entrada, mm, pero parece que no está funcionando. Ay, qué pesar, qué pesar. Yo creo que nos va a tocar dejar acá porque Alejandra algo le pasó. Espérenme. Bueno, yo creo que por hoy la vamos a dejar acá. Me da mucho pesar. Estaba muy contenta con esa conversación. Si me están escuchando de verdad, muchas, muchas gracias. Creo que la vamos a dejar acá porque a Ale se le cayó la señal y es pues mucho más lindo poderlo conversar con ella. Si lo logramos, ¿será que si me vuelvo a conectar? Voy a hacerlo. Eso.